La brutal caída de Himmler. El burócrata del Holocausto. Imagínense esta escena. Es el año 1945. Berlín se desmorona bajo el fuego de la artillería. Entre los escombros, un hombre de aspecto insignificante, con un uniforme raído y unas gafas redondas, intenta pasar desapercibido. No tiene el bigote característico de Hitler, ni la elocuencia de Goebbels, ni la presencia imponente de Göring. Parece más bien un contable gris, un funcionario de bajo rango que ha perdido sus papeles. Pero este hombre, este don nadie, que los soldados británicos acaban de detener en un control rutinario, es el arquitecto del sistema de terror más meticuloso y burocrático que el mundo haya visto jamás. Es Heinrich Himmler. Y aquí viene una de esas anécdotas que ponen los pelos de punta. Cuando fue capturado, llevaba consigo una carpeta. No eran mapas militares ni códigos secretos, eran estadísticas. Listas interminables de números que detallaban, con precisión germánica, el rendimiento de sus fábricas de la muerte. Para él, el exterminio era un problema logístico, un asunto de eficiencia. Esta es quizás la clave para entenderlo. No era un monstruo que babeaba odio, sino un burócrata del horror. En este documental no vamos a seguir la historia de los discursos ardientes o las grandes batallas. Vamos a adentrarnos en las sombras, en el mundo de los formularios por triplicado, de las órdenes escritas a máquina, de los archivos meticulosos donde la muerte se planificaba con la misma frialdad con la que se planifica una línea de montaje. ¿Cómo se forja un hombre así? ¿Cómo un niño de familia católica y conservadora, que soñaba con ser agricultor, termina diseñando el Holocausto? La respuesta no está en los grandes gestos, sino en los pequeños detalles, en las obsesiones personales, en los fracasos íntimos que se convirtieron en el motor de una pesadilla colectiva. Acompáñennos en un viaje a los orígenes de la oscuridad. Un viaje que comienza no en un campo de batalla, sino en el silencio de una oficina, en la rigidez de un hogar alemán de clase media y, sorprendentemente, en un gallinero. Capítulo 1. El ascenso del orden implacable. Alemania, un país intoxicado por el hambre y la humillación. Para entender a Himmler, primero hay que entender el caldo de cultivo en el que creció. Imaginemos Alemania en 1918. La Primera Guerra Mundial ha terminado. No con un rugido, sino con un gemido. Los soldados alemanes regresan a casa no como héroes, sino como fantasmas, derrotados, hambrientos. El Kaiser ha huido y en su lugar hay caos. El Tratado de Versalles no es solo un documento diplomático, es una humillación nacional. Alemania pierde territorios, su ejército es reducido a una fuerza simbólica, y lo más doloroso, es declarada única responsable de la guerra. Tienen que pagar unas reparaciones tan astronómicas que es como si a una familia le quitaran la casa, el coche y luego le dijeran: «Y ahora págame la hipoteca de por vida». El dinero se vuelve papel pintado, literalmente. Hay una anécdota famosa de una mujer que llevaba una carretilla llena de billetes para comprar una barra de pan. Mientras hacía cola, le robaron la carretilla. Los billetes no valían nada. La gente se calentaba quemando dinero en la estufa, porque era más barato que comprar leña. ¿Se imaginan la desesperación? El suelo que pisabas, los valores en los que creías, se desvanecían bajo tus pies. En medio de este caos, surge una pregunta que recorre bares, fábricas y cocinas. ¿Quién nos ha traicionado? Es más fácil buscar un chivo expiatorio que aceptar una derrota compleja. Y ahí es donde empiezan a sonar los primeros tambores del veneno.
no eran solo los nazis. La sociedad era un hervidero de grupos paramilitares, los Freikorps, veteranos de guerra que no sabían vivir en paz y que aplastaban revueltas con una brutalidad feroz. En las cervecerías de Múnich, un ex cabo del ejército llamado Adolf Hitler empezaba a dar discursos que, al principio, solo atraían a un puñado de curiosos. Pero su mensaje era pegadizo. No sois vosotros los culpables. La culpa es de los judíos, de los comunistas, de los especuladores internacionales. Pero hay una historia menos conocida, una que nos ayuda a entender el ambiente de la época. Se cuenta que en los barrios más pobres de Berlín circulaba un panfleto con un dibujo sencillo, pero devastador. Mostraba a un agricultor alemán, flaco y con las manos calludas, junto a un cerdo obeso. El pie de página decía: «El cerdo vive mejor que tú. Al menos a él no se lo llevan los extranjeros». Era una mentira, por supuesto, pero era una mentira creíble para quien no había probado la carne en meses. Este panfleto, se rumorea, era distribuido por un pequeño grupo nacionalista con el que un joven y todavía desconocido Heinrich Himmler simpatizaba. No hay pruebas de que él lo hiciera, pero el ambiente era ese. Un caldo de cultivo donde las mentiras más simples echaban raíces más profundas que las verdades más complejas. Las instituciones, la policía, los jueces, el gobierno, bailaban sobre un volcán. Cada canciller que llegaba era más débil que el anterior. La democracia, la frágil República de Weimar, era vista por muchos no como una solución, sino como parte del problema, como el juguete de los que habían firmado la paz traidora. Y en este paisaje en llamas crece un adolescente, no en un barrio pobre, sino en una familia de clase media alta, conservadora y profundamente religiosa. Un chico que llevaba gafas, era más bien enclenque y soñaba, de manera un poco patética, con ser un héroe. Su nombre era Heinrich Himmler, y su historia personal, llena de frustraciones y obsesiones, es la pieza que faltaba en el rompecabezas del horror. Capítulo 2. La forja de un fanático. El chico que quería ser caballero y acabó siendo contable de la muerte. Si buscáramos una imagen que defina la infancia de Heinrich Himmler, no sería un campo de batalla, sino un salón ordenado hasta la obsesión. Su padre, Gebhard Himmler, era un maestro de escuela tiránico. Un hombre para el que una mancha de tinta en un cuaderno era casi un pecado mortal. Se dice que una vez, el pequeño Heinrich llegó 5 minutos tarde a la cena familiar. El castigo no fue solo una regañina, fue una lección de 1 hora sobre puntualidad, disciplina y el honor de la familia. La vida era un ritual interminable: rezar, estudiar, comer, dormir. Todo medido, todo controlado. Su refugio era inesperado: los animales. Heinrich adoraba su gallinero. Llevaba un diario detalladísimo sobre sus gallinas: cuántos huevos ponía cada una, qué comían, cómo se comportaban. Anotaba todo con una meticulosidad que rayaba lo enfermizo. Aquí surge una anécdota fascinante y poco conocida, contada por un vecino de la familia años después. Según este testimonio, el joven Heinrich tenía una gallina favorita, una blanca Leghorn, a la que llamaba Britia. Un día, Britia se puso enferma. Heinrich no solo la cuidó, le tomó la temperatura, anotó sus síntomas y cuando la gallina murió, le organizó un pequeño funeral en el jardín y escribió una esquela en su diario. Es un detalle que parece trivial, pero es revelador. En su mente, incluso la vida de una gallina era un dato que debía ser registrado, clasificado y archivado. Era el mismo patrón que, años después,
aplicaría a millones de seres humanos. Pero Heinrich no era un chico popular. En la escuela era el típico empollón, que se esforzaba mucho pero no destacaba en nada. Era tímido, torpe con las chicas y físicamente débil. Su hermano mayor, Gebhard, que llevaba el nombre del padre, era todo lo que él no era: atlético, seguro de sí mismo, un triunfador. La sombra de su hermano era alargada y dolorosa. Aquí hay una historia, quizá un poco adornada por el tiempo, pero que circulaba entre sus compañeros de universidad. Se dice que, desesperado por mejorar su condición física, Heinrich se obsesionó con un manual de ejercicios sueco. Se levantaba a las 5 de la mañana para hacer su rutina, que incluía unas extrañas contorsiones respiratorias. Un compañero de habitación, bromeando, le dijo que si quería ser un verdadero guerrero germánico, debería bañarse desnudo en el lago helado en pleno invierno. Y Heinrich, en un alarde de esa obcecación que lo caracterizaba, lo hizo. Tiritando y azul de frío, regresó a la habitación convencido de que estaba forjando su voluntad de hierro. Lo que realmente estaba forjando era su desconexión de la realidad y el placer malsano que le producía el sufrimiento autoinfligido. Sus diarios de juventud son un pozo de inseguridades. Anotaba cada pensamiento impuro, cada mirada a una mujer, cada deseo sexual, y luego se flagelaba mentalmente por ello. Luchaba constantemente contra su propia naturaleza. Y en esa lucha interna encontró una salida: proyectar todas sus impurezas en un enemigo externo. Empezó a leer panfletos antisemitas y textos esotéricos sobre la pureza de la raza aria. Para él, no eran ideas políticas, eran una religión. Una religión que le ofrecía una misión. Purificar Alemania era, de alguna manera retorcida, purificarse a sí mismo. Se matriculó en agronomía. Parece una elección extraña para un futuro genocida, pero tiene sentido. Soñaba con una Alemania rural, pura, llena de granjas modelo, donde se criaría a la nueva raza de hombres rubios y fuertes que él no era. Incluso se rumorea, aunque los historiadores lo debaten, que para un trabajo universitario diseñó un plan de selección ganadera, aplicado a las familias alemanas, con criterios de pureza sanguínea. No hay documentos que lo prueben, pero es una anécdota creíble. Encaja a la perfección con su mentalidad. Estaba aplicando la lógica del gallinero a la sociedad humana. Cuando se unió al pequeño y marginal partido nazi, no lo hizo como un guerrero, sino como un creyente. Un creyente con una habilidad única. Era un organizador nato. Mientras otros hablaban de revolución, él se sentaba en una mesa y empezaba a llenar fichas. Fichas de afiliados, fichas de simpatizantes, fichas de enemigos. Sin saberlo, estaba diseñando las primeras piezas de la máquina que un día decidiría quién vivía y quién moría. El contable del terror acababa de encontrar su contabilidad. Capítulo 3. El burócrata del horror. Cuando las fichas se convierten en sentencias de muerte. Imagínense de nuevo la Alemania de principios de los años 30. Los nazis ya están en el poder, pero su control es aún un poco caótico, como una fiesta donde todos gritan pero nadie sabe quién está realmente a cargo de la música. En medio de este jaleo hay un hombre que detesta el desorden por encima de todas las cosas. Heinrich Himmler. Nuestro personaje no quería ser el alma de la fiesta, quería ser el conserje. Y su herramienta para limpiar el desorden no fue un arma, sino un archivador. Su reino no era un campo de batalla, sino una oficina gris en Múnich, llena de carpetas de color beige y el constante tecleo de máquinas de escribir.
Aquí es donde entra en juego su juguete favorito, las SS. En 1930, las SS, Schutzstaffel o escuadras de protección, no eran más que la guardia personal de Hitler, un grupito de tipos con uniformes negros que parecían extras de una ópera barata. Eran tan insignificantes que estaban bajo el gigantesco paraguas de las SA, las tropas de asalto, una masa de casi 3 millones de hombres, liderados por el bullicioso y brutal Ernst Röhm. Y he aquí el primer gran conflicto de Himmler. Röhm. Röhm era todo lo que Himmler despreciaba. Un hombre de acción, desaliñado, que prefería una pelea de bar a una reunión de comité. Sus SA eran una banda de matones indisciplinados. Para Himmler eran impuros, una chusma que manchaba la imagen de pureza que él anhelaba. La obsesión de Himmler era crear no un ejército, sino una orden de caballeros racialmente perfectos. Y para ello, aplicó la misma meticulosidad con la que cuidaba de sus gallinas. Diseñó un formulario de ingreso a las SS que era más intrusivo que un interrogatorio policial. No bastaba con ser un buen nazi. Había que demostrar que no habías tenido un solo abuelo judío, que tu novia era aria, que medías más de 1,70, una altura considerable para la época, y que tu cráneo tenía las proporciones nórdicas correctas. Se cuenta, y los archivos lo confirman, que rechazó a un candidato físicamente imponente y con un historial intachable de servicio al partido, porque tras medir su cráneo con un pie de rey, determinó que su índice cefálico no era el ideal. El tipo era, en sus palabras, braquicéfalo, de cráneo ancho, lo que para Himmler indicaba un posible, aunque lejano, ancestro eslavo. El futuro de la raza aria dependía de un par de milímetros, pero su gran innovación, la que cambiaría todo, fue el archivo central. Himmler ordenó que cada miembro de las SS tuviera una ficha personal. En ella no solo estaban sus datos, sino informes de sus superiores, evaluaciones de su actitud ideológica e incluso chismes sobre su vida privada. Un oficial de las SS podía ser expulsado por emborracharse, por ser infiel a su mujer, a menos que la amante fuera también aria y fértil, claro, o por mostrar debilidad de carácter, como oponerse a una paliza a un prisionero. Aquí surge una anécdota increíble, pero verídica, encontrada en los diarios de un ayudante de Himmler. Un día, un joven y ambicioso oficial de las SS, Karl Koch, que luego sería el primer comandante del campo de Buchenwald, solicitó permiso para casarse. Himmler, personalmente, revisó el árbol genealógico de la novia. Todo estaba en orden, hasta que un funcionario de bajo rango, un tal Werner Best, encargado de cruzar datos, descubrió que una tía abuela de la novia había estado ingresada en un sanatorio mental por histeria. La boda fue cancelada de inmediato. Koch estaba furioso. ¿El resultado? No solo no se casó con la mujer, sino que Werner Best, el meticuloso burócrata, fue ascendido. El mensaje era claro. En el nuevo Reich, el poder no lo tenía el más fuerte, sino el que controlaba las fichas. Sin embargo, la expansión de las SS no fue un camino de rosas. Himmler se enfrentó a problemas logísticos enormes. El problema del uniforme negro. Quería que sus hombres fueran impecables, pero la tela de calidad para miles de uniformes era cara y escasa. Hubo un conflicto absurdo con el Ministerio de Economía, que le denegó fondos para lo que consideraban un capricho estético. Himmler, furioso, desvió fondos de una cuenta secreta del partido y, se rumorea, llegó a un acuerdo turbio con un fabricante textil judío. La ironía es sobrecogedora, que le ofreció un precio bajo a cambio de protección para su familia. No hay pruebas concluyentes,
Pero el primer cargamento de telas para los uniformes negros llegó de una fábrica que había estado en manos judías. La escasez de material humano perfecto. Sus estándares raciales eran tan estrictos que le costaba encontrar suficientes reclutas. En una circular interna se quejaba amargamente: no podemos construir una élite si solo 1 de cada 100 alemanes cumple los criterios. Tuvo que rebajar ligeramente los requisitos de altura, y en un movimiento cínico creó unidades de alemanes étnicos del extranjero, de países como Rumanía o Hungría, a quienes se les perdonaban ciertas imperfecciones a cambio de su lealtad. Mientras Himmler jugaba a crear su ejército de élite en su oficina, el verdadero poder, las SA de Röhm, se hacía más y más ingobernable. Röhm soñaba con fusionar su ejército de millones de hombres con el ejército regular alemán y ponerse él al mando. Esto aterrorizaba no solo a Himmler, sino a los generales de la vieja escuela y al propio Hitler, que veía en Röhm un rival peligroso. Himmler vio su oportunidad. Junto con su siniestro mano derecha, Reinhard Heydrich, el carnicero de Praga, empezó a fabricar la trampa. No con pistolas, sino con informes. Ellos, los reyes de los archivos, comenzaron a crear un expediente secreto sobre Röhm. Informes falsos de que conspiraba para dar un golpe de Estado. Testimonios inventados de que estaba en nómina de los franceses. Lo presentaron todo a Hitler con la pulcritud de un contable que descubre un desfalco. La noche del 30 de junio de 1934 llegó la hora de la verdad. La noche de los cuchillos largos. No fueron las SA quienes actuaron, sino las SS de Himmler. Fueron ellos quienes, con listas preparadas de antemano, arrestaron y ejecutaron a los principales líderes de las SA, incluido el propio Röhm. Fue una purga metódica, burocrática. No fue una batalla campal, fue una saca organizada. Al amanecer, Himmler ya no era el jefe de una guardia pretoriana. Era el hombre que había salvado a Hitler, y su recompensa fue el control de toda la maquinaria policial de Alemania. El contable gris había ganado la partida al matón ruidoso. Ahora sus fichas ya no solo controlaban a sus hombres, pronto controlarían a todo un país. Capítulo 4. Himmler construye un imperio, el Estado dentro del Estado y los secretos del campamento modelo. Con la SA fuera de juego, Himmler tenía el camino libre. Pero su ambición no era ser el jefe de la policía. Eso era demasiado ordinario. Su sueño era crear algo nunca visto. Un Estado dentro del Estado. Un imperio paralelo que respondiera solo a él y a su visión de pureza racial. Su primer movimiento maestro fue unificar todas las policías. La policía política, la Gestapo, la criminal, la Kripo e incluso la policía de bomberos y de tráfico fueron puestas bajo el paraguas de las SS. Imaginen la escena: un agente de tráfico multando a un ciudadano por exceso de velocidad, pero que en realidad es un miembro de la SS que informa sobre si ese ciudadano tiene una bandera colgada en el balcón el día del cumpleaños del Führer. La vigilancia se volvió total, omnipresente y, lo más importante, burocráticamente impecable. Pero el corazón de su imperio, el lugar donde su visión se materializó de forma más aterradora, fue en los campos de concentración. Y aquí es donde la historia nos depara una de sus mayores ironías. El campo que se convertiría en el prototipo del horror, Dachau, no fue idea de un monstruo sediento de sangre, sino de un burócrata que buscaba orden. En 1933, Dachau era un caos. Era un antiguo almacén de municiones donde se hacinaba a comunistas, disidentes y cualquier elemento indeseable. No había reglas. Los guardias, muchos de ellos antiguas SA, golpeaban y mataban por capricho.
Para Himmler, esto era ineficiente, sucio y, lo peor de todo, imposible de cuantificar. Así que, en un movimiento que define su mentalidad, Himmler no cerró Dachau. Lo mejoró. Redactó personalmente un reglamento interno de 32 páginas. Sí, leyeron bien. Un manual de instrucciones para un campo de concentración. Establecía horarios, raciones de comida, escasísimas pero calculadas al gramo, castigos reglamentarios, 25 latigazos por tal falta, 50 por otra, y un sistema de privilegios para los prisioneros que colaboraran. Quería transformar el caos en una línea de montaje de la obediencia. El objetivo no era solo castigar, sino reeducar mediante el terror sistemático. Si un prisionero moría por una paliza no reglamentaria, el guardia podía ser sancionado. La muerte, para Himmler, también debía seguir un procedimiento. Para gestionar este imperio en crecimiento, Himmler y Heydrich crearon una organización que sonaba tan aburrida como mortífera: la Oficina Principal de Seguridad del Reich, RSICHAE. Era como la sede central de una multinacional, pero en lugar de vender coches, vendía terror. Tenía departamentos para espiar a los ciudadanos, Gestapo, para luchar contra el crimen común, Kripo, para espiar a los propios nazis, SD, y por supuesto, un departamento de asuntos judíos. Era el sueño húmedo de cualquier controlador aéreo obsesivo-compulsivo. Todo el flujo de información sobre quién era quién en Alemania pasaba por ahí. Sin embargo, construir este imperio no fue fácil. Himmler se enfrentó a problemas que ni siquiera su obsesión por el control podía resolver fácilmente. La batalla por los recursos. El ejército regular, la Wehrmacht, veía con desprecio y recelo a las SS de Himmler. Los generales le negaban hombres, armas y, sobre todo, combustible para sus vehículos. Hubo una ocasión, en 1936, en la que un envío crucial de camiones para las SS fue interceptado y desviado a una unidad del ejército. Himmler montó en cólera y fue directamente a quejarse a Hitler. La solución fue típicamente nazi. Se creó una fábrica de vehículos propiedad de las SS, dirigida por un antiguo empresario al que Himmler había sacado de la cárcel. La eficiencia criminal al servicio de la burocracia criminal. El problema de la lealtad dual. Muchos funcionarios de la policía tradicional se resistían a aceptar órdenes de un señor de la guerra de salón, como Himmler. Para infiltrar su ideología, Himmler creó escuelas de formación SS para policías. Los agentes tenían que asistir a cursos sobre raza, eugenesia y la misión histórica de las SS. Quienes se resistían eran apartados de sus puestos con expedientes que, por supuesto, acusaban de falta de fiabilidad política. Fue una purga silenciosa, hecha con traslados y bajas, no con balas. Pero la pieza más siniestra y personal de su imperio fue el proyecto Lebensborn, Fuente de Vida. Esto demuestra hasta qué punto su obsesión racial había calado. Preocupado porque sus soldados SS morían en la guerra sin dejar descendencia pura, Himmler creó una red de casas cuna de alto secreto. Allí, mujeres solteras racialmente valiosas podían ser fecundadas por oficiales de las SS para engendrar a los futuros miembros de la élite aria. Se rumorea, y hay testimonios que lo apoyan, que Himmler asistió personalmente a varios bautizos de estos niños del Führer. En una ocasión, se dice que sostuvo a un bebé, y tras examinarle el color del pelo y de los ojos, exclamó: «Este es un buen espécimen. Alemania necesita 1 millón como él». Había aplicado su lógica de criador de gallinas a la propia maternidad. Mientras tanto, en Dachau, su campamento modelo,
las cosas no eran tan perfectas como sus reglamentos sugerían. Los prisioneros, ingeniosos por necesidad, encontraron 1000 formas de sabotear la máquina. Un prisionero que era relojero, por ejemplo, manipulaba los cronómetros que medían el tiempo de trabajo, haciendo creer a los guardias que se cumplían las cuotas. Otros falsificaban las listas de recuento, haciendo aparecer a prisioneros que habían muerto para que sus compañeros pudieran recibir su ración de comida. Era una guerra silenciosa entre la burocracia del terror y la desesperada astucia de sus víctimas. Para 1939, en vísperas de la guerra, el imperio de Himmler era ya una realidad. Controlaba la policía, los campos, los servicios de espionaje y tenía un ejército privado, las Waffen-SS, que rivalizaba con el ejército regular. Había creado un sistema donde una orden suya, un simple sello en un documento, podía decidir el destino de una persona, una familia o una comunidad entera. El contable había construido su propio ministerio de finanzas, pero en lugar de dinero manejaba vidas humanas. Y lo más aterrador es que lo había hecho sin apenas hacer ruido, desde su oficina, convencido de que cada formulario, cada reglamento, cada ficha, era un ladrillo más en la construcción de su Alemania perfecta. La guerra que se avecinaba no haría más que darle una oportunidad aún más terrible para poner a prueba la eficiencia de su máquina. El ingeniero del terror estaba a punto de convertirse en el ingeniero del exterminio. Capítulo 5. El ingeniero del exterminio. Cuando la burocracia encontró el abismo. La guerra en el este había creado un problema logístico de una escala que desbordaba cualquier parámetro humano anterior. Para Heinrich Himmler, sentado en su despacho de Berlín amueblado con pesados muebles de roble y mapas murales, el exterminio no era primordialmente una cuestión moral, sino un inmenso rompecabezas de eficiencia que debía resolverse con la meticulosidad de un ingeniero y la frialdad de un contable. Los informes de los Einsatzgruppen, los escuadrones móviles de ejecución, eran profundamente insatisfactorios. El método de los pelotones de fusilamiento era terriblemente ineficiente. Lento, con un consumo prohibitivo de munición que el frente necesitaba desesperadamente, y lo que era peor para su mentalidad de burócrata, creaba un caos sanitario y logístico monumental. Las fosas comunes se rebelaban, filtrando líquidos putrefactos que contaminaban las aguas subterráneas. Los cuerpos, mal enterrados, eran desenterrados por animales salvajes, esparciendo el horror y las enfermedades. Los propios ejecutores, hombres endurecidos, sufrían de estrés psicológico severo, crisis de nervios, alcoholismo desenfrenado y, en algunos casos, suicidios. La eficacia se resquebrajaba bajo el peso traumático de la carnicería íntima. Un informe interno, firmado por un oficial médico de las SS, advertía con crudeza: el método actual está quebrando el material humano más valioso de nuestro cuerpo. Los hombres regresan con la mirada vacía, incapaces de seguir órdenes. Es insostenible. La solución inicial, los camiones de gas donde los escapes se desviaban al interior de la caja sellada, fue un primer intento torpe de industrializar y despersonalizar el proceso. Pero fue un fracaso técnico estrepitoso. Los motores diésel, sometidos a una carga excesiva, se calaban constantemente en los momentos más críticos, prolongando la agonía de las víctimas durante horas interminables en la oscuridad asfixiante. Los conductores, que no eran verdugos ideológicos, sino simples soldados, se quejaban por escrito del trauma de tener que escuchar los golpes y los gritos apagados desde el interior,
mientras intentaban en vano arrancar el motor. La limpieza de los vehículos después de cada uso era un infierno logístico y psicológico. Los fluidos corporales, el vómito y los excrementos corroían la chapa y un olor nauseabundo se impregnaba en la metalurgia, haciendo que los camiones fueran identificables a cientos de metros. La herramienta se estropeaba demasiado rápido. Se rumorea con firmeza que en el campo de Chelmno, un ingeniero de las SS, un tal Hauptsturmführer Becker, desesperado por mejorar el rendimiento, presentó un informe de varias páginas titulado «Optimización del proceso de asfixia por gas mediante el sellado hermético y mejoras en el sistema de admisión de gases». Su trabajo, que proponía el uso de juntas de goma especiales y un sistema de válvulas más eficiente, fue premiado con una mención especial y una promoción. El horror, en la nueva lógica, se medía en incrementos de eficiencia y en la reducción de costes de mantenimiento. La siguiente y lógica evolución fue la creación de fábricas de muerte fijas, donde la escala y la tecnología pudieran resolver los problemas de los métodos móviles. Pero construir un complejo monstruoso como Auschwitz-Birkenau no fue una tarea sencilla. Himmler se enfrentó de inmediato a enormes y prosaicos desafíos de construcción. La escasez de materiales en una Alemania en guerra total era feroz. El acero para los barracones, el cemento para los cimientos de los gigantescos crematorios y, sobre todo, los raíles para la rampa de selección interior que debía canalizar a las víctimas como el canal de una fábrica, tenían que ser desviados del esfuerzo bélico principal. Se libró una batalla burocrática feroz y llena de rencor con el todopoderoso Ministerio de Armamento de Albert Speer, que consideraba aquella construcción un despilfarro criminal de recursos cruciales para la Wehrmacht. En una reunión tensa, Speer espetó a un enviado de Himmler. ¿Creen que Hitler puede ganar la guerra con hornos crematorios y cámaras de gas? Necesitamos tanques, no más ladrillos para sus campos. Himmler, obstinado y creyéndose por encima de esas mezquindades, utilizó su vasta red de empresas fantasma propiedad de las SS, agrupadas bajo la Deutsche Wirtschaftsbetriebe, DWB, para obtener materiales en el mercado negro, a menudo pagando precios exorbitantes a traficantes sin escrúpulos. Se cuenta que la construcción del crematorio segundo en Birkenau, una maravilla de la ingeniería de la muerte, se retrasó críticos meses porque el contratista principal, la firma Topf und Söhne de Erfurt, no podía conseguir suficiente acero de refuerzo y ladrillos refractarios de la calidad necesaria para soportar el calor continuo de los hornos. Hubo que improvisar con materiales inferiores, lo que provocó grietas estructurales, constantes reparaciones y una reducción drástica de la vida útil de las instalaciones. Incluso en la cúspide del horror, la corrupción más mundana florecía. Un comandante de campo, en una carta de queja dirigida directamente a la oficina de Himmler, denunció que los fondos asignados para material de construcción especial habían sido desviados por un oficial administrativo de las SS para construir una lujosa villa para su amante en las afueras de Berlín. La selección en las rampas, el corazón del sistema, también estaba plagada de problemas operativos. El flujo de trenes era desesperadamente irregular, sujeto a los bombardeos aliados, a la escasez de carbón y a las prioridades del ejército. A veces llegaban demasiados convoyes a la vez, saturando la capacidad de las cámaras de gas y creando un caos y un pánico insoportables entre los guardias, que se veían desbordados por la marea humana. Los prisioneros,
confusos y aterrados, eran obligados a esperar durante días en vagones sellados o en patios abiertos, muriendo de sed, calor o frío antes de siquiera pasar por la criba. Otras veces había largas e incómodas pausas entre trenes, lo que significaba que los verdugos y el personal especializado permanecían ociosos, un pecado capital en la mentalidad productivista de Himmler. La logística del transporte era una pesadilla en sí misma. La Oficina Central de Seguridad del Reich, RSHI, tenía que coordinar constantemente con el Ministerio de Transporte para conseguir vagones de ganado y slots en los saturados horarios de los trenes, a menudo compitiendo por prioridad con los convoyes que llevaban soldados heridos y suministros vitales al frente. Hubo un incidente famoso y documentado en el que un tren cargado de varios miles de judíos griegos de Salónica fue desviado y estuvo vagando sin rumbo fijo durante días por el territorio del Reich, porque la rampa de Birkenau estaba ocupada con un convoy masivo desde Holanda. Cuando finalmente llegó, una tercera parte de sus ocupantes ya habían muerto. Dentro del campo, la eficiencia era la diosa a la que se adoraba. Himmler recibía informes semanales y mensuales con estadísticas detalladas y tablas comparativas. El número de unidades procesadas, desglosado por origen, la cantidad de cabello humano recolectado, en kilogramos, especificando su color y longitud para su uso textil, el peso del oro dental extraído, en gramos fundido en lingotes, y un inventario minucioso de ropa, maletas, zapatos y objetos de valor. Su visita a Auschwitz en persona en el verano de 1942 no fue una visita de compasión o de horror, sino una inspección ejecutiva de la fábrica. Se quejó amargamente del olor penetrante que impregnaba el campo, no por el sufrimiento que indicaba, sino porque consideraba que era un fallo de gestión de residuos y un problema de salubridad para sus hombres. Ordenó personalmente la aceleración de la construcción de los nuevos crematorios y se enfureció visiblemente cuando Rudolf Höss, el comandante del campo, le informó de los constantes atascos técnicos en las cámaras de gas, donde las pesadas puertas de madera a veces no se sellaban correctamente o los sistemas de ventilación para evacuar el ciclón B fallaban, ralentizando todo el proceso. Su única preocupación, repetida hasta la saciedad, era el rendimiento y la productividad. El dolor humano no era una variable en su ecuación, pero este sistema de terror industrializado, por perfecto que pareciera en los diagramas de flujo y los informes burocráticos, nunca fue infalible. Los prisioneros, en un acto supremo de desafío y dignidad, encontraban 1000 formas ingeniosas de sabotear la máquina desde dentro. En los crematorios, los Sonderkommandos, esos equipos especiales de prisioneros condenados a trabajar en el epicentro del horror, a veces introducían deliberadamente objetos metálicos pesados o herramientas en los hornos para dañar los delicados revestimientos refractarios, provocando costosas paradas de varios días para su reparación. Otras veces ocultaban joyas, documentos valiosos o incluso diarios personales entre la ropa o los cuerpos de las víctimas, sabiendo que serían fundidos o destruidos, privando así a las SS de su botín y preservando, aunque fuera simbólicamente, la memoria de los asesinados. La burocracia del terror, por meticulosa que fuera, tropezaba constantemente con la realidad caótica, desesperada e impredecible que ella misma había creado. Himmler, el ingeniero obsesivo, siempre estaba buscando la forma de afinar su máquina, de pulir sus imperfecciones, sin llegar a comprender jamás que lo que estaba perfeccionando no era solo el instrumento de una masacre,
sino el testimonio definitivo de su propia condena eterna y de la fragilidad monstruosa de un sistema edificado sobre la aniquilación del alma humana. Capítulo 6. El traidor del Führer, negociando con el abismo para 1944. El grandioso sueño de Himmler de un imperio racial de 1000 años se resquebrajaba con el estruendo de los tanques soviéticos y el bombardeo incesante de los aliados occidentales. El ejército alemán, del que desconfiaba profundamente, retrocedía en todos los frentes. En el sofocante y paranoico entorno del búnker de la Cancillería en Berlín, la lucha por el poder se volvió una danza macabra de supervivencia. Martin Bormann, el secretario personal del Führer, un hombre gris y despiadado que había convertido el control del acceso a Hitler en un arte, trabajaba incansablemente para aislar y eliminar a todos sus rivales. Y Himmler, con su vasto imperio de las SS, era el premio mayor. Bormann, maestro de la intriga intramuros, aprovechó cada pequeño fracaso de las divisiones Waffen-SS en el campo de batalla. Cada informe de un campo de concentración liberado por los soviéticos que revelaba el horror al mundo, para susurrarle al oído de un Hitler cada vez más enfermo y desconectado de la realidad que su leal Heinrich ya no era el administrador infalible de antaño, que su imperio era un castillo de naipes a punto de derrumbarse y arrastrar consigo al propio régimen. Himmler, por su parte, sentía cómo su mundo, cuidadosamente construido durante más de una década, se contraía de forma alarmante. Su imperio de las SS, una vez un estado dentro del estado que rivalizaba en poder con el gobierno oficial, empezaba a parecer lo que siempre había sido: una estructura parasitaria que no podía sobrevivir sin el huésped al que estaba destruyendo. Fue en este contexto de derrumbe inminente cuando el Reichsführer SS comenzó a jugar el juego más peligroso y cínico de su vida. Convencido, a regañadientes y cada vez con más certeza, de que la guerra estaba irreversiblemente perdida, y aterrorizado por la perspectiva de una rendición incondicional que lo pondría a merced de los vencedores, empezó a explorar con desesperación canales secretos para negociar una paz por separado con los aliados occidentales. Su lógica era profundamente cínica y pragmática. Él, Heinrich Himmler, podía y debía presentarse como el mal menor, como el único garante viable de una nueva Europa estable y firmemente anticomunista. En su mente, que empezaba a flaquear bajo la presión, se estaba transformando de arquitecto del Holocausto a salvador de Occidente. Era un autoengaño de proporciones monumentales. Sus emisarios eran tan extraños y heterogéneos como la propia misión. Uno de los más improbables fue su masajista personal, Felix Kersten, un finlandés de dudosa formación médica, pero con unas manos que, milagrosamente, aliviaban los dolorosos y debilitantes espasmos estomacales crónicos que atormentaban a Himmler. Kersten, que actuaba movido por una mezcla de compasión auténtica, oportunismo y un profundo desprecio hacia el régimen, se convirtió en un correo inverosímil pero crucial, llevando y trayendo mensajes velados a diplomáticos suecos y suizos en la neutral Estocolmo. Otro canal, más formal pero igualmente desesperado, fue el del empresario y diplomático sueco Carl Jacob Burckhardt, vicepresidente de la Cruz Roja Internacional. En estas conversaciones clandestinas, celebradas en habitaciones de hotel discretas y a través de intermediarios de confianza, Himmler, con una audacia que rayaba en el delirio, empezó a ofrecer concesiones escalonadas. Primero fue la liberación de pequeños y simbólicos grupos de prisioneros judíos canjeables, prominentes banqueros, científicos o sus familias,
con la esperanza de mejorar su imagen ante los occidentales y ser visto como un interlocutor razonable. Luego, en una reunión secreta y surrealista con un representante del Congreso Judío Mundial, Norbert Masur, celebrada en la propia casa de Kersten en las afueras de Berlín en los últimos días de la guerra, Himmler hizo la oferta más alucinante: canjear la vida de 1 millón de judíos que aún estaban en los campos por 10.000 camiones aliados. Con una seriedad pasmosa, aclaró que estos camiones no serían utilizados en el frente occidental, sino exclusivamente en el este, para frenar el avance bolchevique. Era un plan desesperado, sin sentido logístico y moralmente grotesco, que demostraba hasta qué punto estaba desconectado de la realidad política y militar y cómo su antisemitismo patológico se mezclaba ahora con un cálculo geopolítico demente. El punto de no retorno, la traición definitiva a los ojos de Hitler, llegó en la primavera sangrienta de 1945. A través del conde Folke Bernadotte, presidente de la Cruz Roja Sueca, Himmler transmitió una oferta formal y explícita de rendición a los aliados occidentales. En su mente, él, y no el moribundo Führer encerrado en su búnker, era la única figura con la autoridad y la capacidad para entregar una Alemania ordenada y convertirse en el líder aceptable de una administración de transición. Pero los aliados, con Roosevelt y Churchill firmes en su postura, y ahora con Truman al mando en Washington, no tenían la más mínima intención de negociar con el cerebro de la solución final. La política de rendición incondicional era inquebrantable. Peor aún para Himmler, los detalles de sus gestiones traidoras, filtradas probablemente por los mismos servicios de inteligencia británicos o por los propios suecos, llegaron rápidamente a oídos de Hitler en el búnker. La noticia cayó como una bomba de profundidad en aquel refugio subterráneo ya sumido en la histeria y la desesperación. El 28 de abril de 1945, una transmisión de radio de la agencia Reuters que informaba sobre las negociaciones de Himmler con Bernadotte fue interceptada por los operadores de radio del búnker. Cuando la noticia le fue leída a Hitler, el dictador, ya físicamente destrozado y mentalmente al borde del abismo, estalló en un cólera apocalíptica, una rabia que mezclaba la traición con un profundo sentimiento de abandono. Lo que siguió fue una de las escenas más dantescas de la historia moderna. Hitler, con la voz entrecortada por los espasmos y la desesperación, convulsionó el búnker con sus gritos. Destituyó a Himmler de todos sus cargos. Ya no era Reichsführer SS, ni jefe de la policía alemana, ni ministro del Interior. Lo declaró un traidor deshonroso. Ordenó su arresto inmediato y ejecución. Incluso, en un acto de venganza simbólica, expulsó a su antiguo lugarteniente del partido. Himmler, el hombre que durante más de una década había controlado el destino de millones desde la sombra, fue expulsado del régimen por decreto, convertido en un fugitivo, en un proscrito en el mismo monstruo que había ayudado a crear y alimentar. En cuestión de horas, pasó de ser el segundo hombre más poderoso del Tercer Reich a un paria, un hombre sin amo, sin ejército, sin amigos, y lo que era más aterrador, sin un propósito. El arquitecto del orden se había quedado súbitamente sin su plano maestro, abandonado a la deriva en el naufragio final. Capítulo 7. Suicidio y silencio final. La agonía del fantasma. Despojado de todo poder y huyendo de la ira homicida de su propio Führer, Heinrich Himmler se convirtió en un fantasma, una sombra patética que se movía por los paisajes en ruinas de una Alemania moribunda. El hombre que una vez había firmado órdenes que decidían el destino de naciones, ahora se afanaba en los detalles más ínfimos de su propia supervivencia.
Se afeitó el característico y fino bigote. Se puso un parche negro sobre un ojo. Una elección terrible para pasar desapercibido, ya que lo hacía más, y no menos, memorable. Y se enfundó el uniforme verde grisáceo de un sargento de la policía militar secreta, Geheime Feldpolizei, adoptando la identidad burda de Heinrich Hitzinger, un nombre que sonaba a falso, incluso para los oídos menos suspicaces. Junto con un puñado de ayudantes leales pero cada vez más desmoralizados, sus últimos acólitos en un mundo que se desvanecía, se mezcló a la fuerza con la marea gris de millones de refugiados. Soldados derrotados y prisioneros liberados que deambulaban sin rumbo por caminos destrozados. Su plan, si es que existía alguno, era vago y desesperado. Escapar hacia el sur, a Baviera, quizás esconderse en las remotas montañas del Alpenfestung, la supuesta fortaleza alpina, que era más un mito de la propaganda que una realidad. O simplemente intentar pasar desapercibido entre la multitud, hasta que el polvo de la derrota se asentara. Pero la ironía era cruel y absoluta. El hombre que había construido su imperio sobre los cimientos del registro meticuloso, la identificación racial y el control burocrático total, ahora tropezaba constantemente con los vestigios de su propia maquinaria. Sus documentos falsos, preparados con prisas por un funcionario de bajo rango, eran burdos y no habrían resistido un interrogatorio serio. El parche en el ojo y su evidente nerviosismo lo delataban. Durante días, el pequeño grupo vagó por caminos rurales secundarios, durmiendo en granjas abandonadas, en establos pestilentes y bajo los puentes de los ríos, comiendo lo que podían robar de huertos o mendigar de campesinos asustados y hostiles. La arrogancia hierática del poder había sido reemplazada por un miedo visceral, constante, un latido acelerado en el pecho, cada vez que se cruzaban con una patrulla o un puesto de control. Se cuenta, y el testimonio de uno de sus acompañantes lo corrobora, que en una aldea cerca de Lüneburg, un niño pequeño, curioso, se le acercó y mirándolo fijamente, le dijo con la inocencia brutal de los niños: «Usted se parece al señor Himmler de los carteles». Él, presa de un pánico instantáneo, negó con vehemencia torpe, farfullando una excusa sobre ser un simple policía herido, y ordenó a su grupo que se marcharan inmediatamente del lugar, abandonando su magro campamento. El arquitecto del terror, el hombre que había sembrado el miedo en un continente, era ahora acosado por los espectros de sus propias víctimas y por la mirada clara de un niño. Su captura, cuando finalmente llegó, fue profundamente antiléctica, carente de todo drama heroico o siquiera vil. El 21 de mayo de 1945, más de 2 semanas después de la capitulación alemana, él y sus 2 acompañantes últimos, Heinz Matscher y Werner Grothmann, llamaron la atención no por una gran persecución, sino por su actitud evasiva en un control de carretera rutinario establecido por una patrulla del 8º Regimiento de Reconocimiento Blindado británico, cerca de Bremer Börde. No hubo disparos, ni carreras, ni discursos altisonantes. Los soldados, los mismos subhumanos, a los que el régimen nazi había despreciado, simplemente los detuvieron porque parecían sospechosos. 3 hombres con uniformes sucios y una historia incoherente. Al principio Himmler mantuvo la farsa con una calma tensa, pero al ser trasladado a un campamento de interrogatorio temporal en Lüneburg, algo profundo se quebró dentro de él. Quizás fue el agotamiento físico y mental acumulado, el peso de semanas de fuga y miedo. Quizás fue la soberbia última de un burócrata
que necesitaba, una vez más, controlar la narrativa de su propio final, de negarse a ser solo un número más en el anonimato de los prisioneros de guerra. Fue durante un segundo registro médico, el 23 de mayo, cuando el personaje se desvaneció y emergió por última vez, el hombre que quería ser dueño de su destino, mientras un médico militar británico, el capitán C.J.L. Wells, le revisaba la boca en busca de una cápsula de veneno escondida entre sus dientes o mejillas. Himmler, de repente, se irguió con un resto de su antigua autoridad. Con un movimiento rápido y decidido, giró la cabeza y con un crujido sordo, mordió y rompió con los molares una ampolla de cianuro de potasio que tenía oculta en una cavidad entre la encía y la mejilla. El efecto del cianuro, un veneno que actúa inhibiendo la respiración celular, fue instantáneo y terriblemente violento. Sus ojos se desorbitaron con una expresión de horror y sorpresa al mismo tiempo. Un grito ahogado le salió de la garganta. Su cuerpo se puso rígido como una tabla y luego se desplomó pesadamente sobre el suelo de cemento sucio de la barraca, convulsionando en espasmos incontrolables. La cara, antes pálida, se congestionó de un color morado lívido. La espuma, teñida de rosa por la sangre de sus encías desgarradas, brotó de su boca. Los británicos, horrorizados por la repentina y brutal escena, intentaron revivirlo desesperadamente. Le practicaron lavados gástricos con agua y carbón activado. Le dieron respiración artificial, pero era inútil. El cianuro había cumplido su función con una eficiencia letal. En cuestión de 2 o 3 minutos, el hombre que había orquestado la muerte industrializada de millones murió revolcándose en el suelo de un cobertizón, bajo la mirada atónita y consternada de sus captores. Fue su último y único acto de control perfectamente ejecutado. Su última orden burocrática. La autoaniquilación. Su cuerpo, ahora solo una evidencia incómoda y un cadáver de alto riesgo político, fue tratado por los británicos con el mismo hermetismo y secreto que él tanto había amado en vida, conscientes del peligro de que su tumba se convirtiera en un santuario para nostálgicos y neonazis. Tomaron una decisión drástica y terminal. En la oscuridad profunda de la noche del 23 de mayo, envolvieron el cadáver ya rígido en redes de camuflaje militar, lo cargaron en la parte trasera de un camión Bedford y un pequeño pelotón de oficiales de inteligencia lo llevó a un lugar secreto en un bosque denso y anónimo en las afueras de Lüneburg. Allí, sin testigos civiles, sin capellán, sin una sola palabra ceremonial, cavaron una fosa anónima. Introdujeron el cuerpo, cubierto solo por la red, en la tierra húmeda. No hubo lápida, no hubo cruz. No hubo registro oficial de las coordenadas exactas. Rellenaron la tumba, alisaron la tierra y esparcieron hojas y ramas para camuflarla. El arquitecto de la solución final, el burócrata del terror, fue borrado literalmente del mapa, condenado a un olvido tan absoluto y anónimo como el que él había infligido a incontables víctimas. Su muerte sin juicio dejó un vacío en la justicia humana, una deuda impagada con la historia, pero su legado, el de una burocracia fría y deshumanizada al servicio del mal más absoluto, permanece como la advertencia más clara y estremecedora de hasta dónde puede descender el ser humano cuando sacrifica su conciencia en el altar de la obediencia ciega, la eficiencia sin alma y la ideología fanática. Y hasta aquí nuestra inmersión en las sombras de la historia. Ha sido un viaje intenso y estremecedor a través de la vida de uno de los personajes más siniestros del siglo XX.
Si has llegado hasta el final de esta serie, muchísimas gracias por tu atención y tu interés. Sé que no ha sido un tema fácil, pero comprender estos capítulos oscuros es fundamental para no repetirlos. Ahora me encantaría saber de ti. ¿Qué te ha parecido este recorrido por la figura de Himmler? ¿Hubo algún momento o anécdota que te impactara especialmente? ¿Sobre qué otra figura o episodio histórico te gustaría que profundizáramos en el futuro? ¿La Guerra Fría, otros jerarcas nazis o perhaps algo completamente diferente? Tu opinión es muy valiosa para seguir creando contenido que realmente te interese. Si este documental en formato audio te ha resultado interesante, no olvides dejar un like. Esto ayuda muchísimo a que el contenido llegue a más gente. Activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún futuro episodio. Suscribirte al canal y así acompañarnos en más viajes fascinantes y rigurosos por los recovecos de la historia. Un saludo y hasta la próxima.